Unas partecitas de esa cadena de ADN larga son genes, y ahí esos genes codifican o le ordenan a la célula a producir algún tipo de determinadas sustancias. El cáncer se genera cuando hay cambios genéticos en este código, en este ADN, y este cambio genético va a favorecer la aparición del cáncer, y estos cambios se pueden producir por las siguientes causas. Es decir, cuando hay un cambio en el ADN o en todo caso una mutación de una partecita de este pequeño ADN, va a generar que los genes empiecen a dar órdenes de fabricar un cáncer. ¿Cómo se generan los cambios genéticos en ese sentido? Primero, cuando hay errores, ¿qué ocurre cuando las células se multiplican de manera errónea? Como ya habíamos mencionado antes, las células se tienen que multiplicar para poder reemplazar tejido antiguo. O sea, una célula se muere y viene una nueva a reemplazarla. Así como ocurrió con el COVID en algún momento, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, Había estas mutaciones del COVID, ¿no? Del Omicron, los tipos de COVID, se daban básicamente porque el virus se replicaba muchas veces, y en una de esas que se replica mal. Cuando se replica mal, usualmente el virus, o en este caso la célula, tiene que morir o simplemente se elimina, se descarta. Pero hay veces en el que esta replicación, más bien, en vez de matarla, la fortalece o la altera. Y al alterarla, le da nuevas propiedades. En el caso del virus, por ejemplo, del COVID, le dio más potencia de contagio o más potencia de mortalidad. En el caso de las células cancerosas, le da esta particularidad de no morir, por ejemplo. El cáncer, en teoría, son células que están dañadas, están alteradas y no mueren. Por eso que siguen creciendo de manera continua hasta que hay algo que los detiene, puede ser extirpación o puede simplemente un tratamiento y ya. ¿Qué otras causas hay para este cambio genético del cual hablamos? Los daños en el ADN por sustancias perjudiciales en el medio ambiente, como las sustancias químicas en el humo del tabaco, los rayos ultravioleta del sol, etcétera. Esto es el punto, digamos, más importante de la ponencia que vamos a tocar el día de hoy, porque vamos a hacer énfasis en cómo prevenir dañar nuestro ADN con las actividades o nuestro día a día como tal. Y la herencia de padres a hijos. Es muy cierto que el cáncer tiene un componente hereditario muy fuerte, específicamente, por ejemplo, en el cáncer de mama. Un componente, una causa de cáncer de mama en las mujeres y también en los varones incluso, es justamente la herencia. Si la mamá o la abuelita tuvieron, hay una pequeña posibilidad que la persona pueda tener este tipo de mal. Por eso es tan importante los chequeos constantemente para poder detectarlos a tiempo. El cuerpo, como habíamos mencionado ya en la diapositiva anterior, tiene mecanismos para evitar que esto suceda. Es decir, si el cuerpo en su replicación de células encuentra que una está alterada, el cuerpo tiene la posibilidad de eliminar esa célula dañada y simplemente ahí quedó. Pero a veces esto no sucede así. A veces hay cambios genéticos en la ADN, en los genes, que favorecen que más bien esto no suceda. Hacen que los mecanismos de regulación de estas células dañadas se empiecen a deteriorar, sean menos eficientes, menos eficaces, y hacen que el cuerpo fabrique más células anormales y aumenta por eso la posibilidad de formar un cáncer. El cuerpo no solamente nos defiende, nuestro sistema defensivo, no solo nos defiende de agresores externos como virus, bacterias, hongos, parásitos, también nos puede defender de nosotros mismos cuando fabricamos células que no deberían existir o están dañadas. Entonces, en ese sentido, cuando hay estas alteraciones genéticas, esos mecanismos, digamos, se ven suprimidos y al final, pues, viene un cáncer. Normalmente el cuerpo las elimina, como habíamos indicado, pero también el cuerpo tiene cierta capacidad de vigencia en la edad. Por ejemplo, cuando hablamos de la edad, cuanto más edad tenemos, el riesgo de cáncer también aumenta, porque estos mecanismos también se ven deteriorados conforme la persona crece en edad. Es por eso que el cáncer tiene cierta particularidad en las edades mayores. Se ve más frecuentemente el cáncer en pacientes mayores de edad, conforme avanzamos en edad también. O sea, tenemos ya hemos mencionado dos particularidades del cáncer, que puede tener un componente hereditario y también tiene un componente de edad, dentro de los varios componentes que vamos a revisar en un momento. Ahora, esto sí, seguramente lo han escuchado muchas veces, y lo han dicho, seguramente muchos médicos habrán dicho, no tienes un tumor benigno, un tumor maligno. Y uno cree que el tumor benigno es bueno por el nombre benigno y maligno que es malo por el nombre maligno.
Esto no es del todo cierto, tiene ciertos componentes de verdad y no. Pero aquí vamos a tratar de un poco dilucidar el significado y también tomar las medidas preventivas al respecto. Un tumor benigno sigue siendo una formación anómala de células, pero se le dice benigno porque este tejido tumoral, este aglomeración de células anormales, no se disemina a otros órganos. O sea, crece la masa, pero no se disemina pues, a otros órganos, como por ejemplo el pulmón, hacia el hígado, etcétera, o hacia el estómago, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos de los famosos miomas en mujeres. Esos son tumores de tipo benigno, por ejemplo. Son tumores que crecen en la mujer, son bastante frecuentes, pero no son cáncer. En los varones también, por ejemplo, han escuchado los famosos lipomas, que son las acumulaciones de tejido graso en ciertas partes del cuerpo. También son tumores, pero no son, digamos, malignos porque no se van a diseminar a otra parte del cuerpo. Cuando se extirpan los tumores benignos, usualmente no suelen volver a crecer. Es una característica también de su benignidad, entre comillas. Pero aquí viene la controversia del nombre benigno. No es que sean buenos o no es de que no produzcan daño. Al contrario, si están ubicados, así sean benignos, en una zona muy sensible como el cerebro, podría dar el caso de que comprometan la vida del paciente. Por tanto, no es que el término benigno significa de que la persona no se va a ver afectada necesariamente. Tiene que ver mucho dónde se encuentra el tumor para poder calificarlo como algo malo o algo bueno. Mientras que los tumores malignos, ya aquí sí hacemos referencia a lo que es el cáncer, estos sí tienen la capacidad de poder diseminarse o invadir tejidos cercanos o lejanos, lo que se conoce como la famosa metástasis. Cuando ya el cáncer está muy avanzado en edad, en tiempo, en desarrollo, el cáncer, cuando es un cáncer, ¿sí? Tiene la posibilidad de que puede diseminarse a otros órganos. Y ahí es donde este estadio ya lamentablemente es muy pocas veces curable. La persona cuando tiene este estadio de metástasis usualmente no suele recuperarse de esto y es por eso es tan importante poder detectarlo a tiempo para evitar llegar a estos estadios. Usualmente el cáncer también se forma como masas, excepto en los cánceres de sangre, las famosas leucemias. Aquí no hay masas, sino es que básicamente es una alteración de la sangre que produce pues un tipo de células diferentes, ¿no? O en gran cantidad o anómalas. Y cuando se extirpan, estos sí pueden volver a crecer, a diferencia del benigno. Los benignos que se quitan y no vuelven a crecer, mientras que los malignos se extirpan y pueden volver a crecer siempre que el cáncer esté predispuesto a hacerlo o no se haya extirpado todo en su totalidad. Por eso es tan importante, si es que detectamos el cáncer muy chiquitito, podemos sacarlo y curación completa. Por eso es tan importante la detección precoz. Y esto es algo que yo voy a repetir muy, muy frecuentemente porque es al final el consejo principal, además de la prevención, de lo que vamos a hablar hoy día. Ahora, hablamos justamente de lo que es las causas del cáncer. ¿Hay una causa específica para hacer cáncer? Realmente no. Muy pocos cánceres tienen causa específica. Por ejemplo, lo que mencioné más temprano, el cáncer de cuello uterino por el virus de papiloma humano. Otros tipos de cáncer que son más rebuscados, ¿no? Por ejemplo, sobre todo acá entramos en el terreno infeccioso. El VIH, por ejemplo, predispone a un tipo de cáncer llamado sarcoma de Kaposi. Por ejemplo, el virus del herpes, no es el herpes del labio, obviamente no, en un tipo especial de herpes también produce un tipo de cáncer diferente llamado linfoma de Burkitt, por ejemplo. Entonces son cosas muy específicas y muy rebuscadas. Lo normal, o digamos lo general, es de que no haya una causa específica, sino factores que predisponen a la aparición del cáncer. Y esto es lo que hay que tratar con mucho cuidado, porque a la larga esto es lo que nos predispone a formar cáncer. Si no cuidamos esos factores, podemos generar este tipo de enfermedades. Como se mencionó anteriormente, estos factores pueden favorecer que haya un cáncer en la persona a través de las situaciones que ya he mencionado antes, ¿no? Recuerden, el cáncer se puede formar cuando hay un error en la multiplicación de las células, tanto se multiplican, algunas se equivoca, y ahí puede generarse justamente o gatillarse el mecanismo del cáncer, situaciones que dañan el ADN del cuerpo, y en esto vamos a incidir el día de hoy, y las mutaciones heredadas en un gen, o sea, cuando los padres me dan a mí la herencia de tener un cáncer. Estos factores pueden desencadenar uno o más de los mecanismos que pueden favorecer la aparición del cáncer. Y acá en la imagen justamente tenemos algunos cuantos. Por ejemplo, el tabaquismo, el fumar, las sustancias químicas, sobre todo lo que son de trabajos
en minería, ¿no? Los que son expuestos a químicos específicos. La radiación ultravioleta, yo sé que aquí nos gusta mucho la playa y seguramente estamos esperando el verano para ir a la playa, pero la radiación ultravioleta es uno de los mecanismos justamente que más favorece el cáncer de piel, además de otros males como cataratas, etcétera. La herencia que ya hemos mencionado, algunos virus, la mala replicación celular, etcétera. En general, no es posible saber con exactitud por qué una persona padece cáncer y otra no. Seguramente van a haber situaciones en las que van a decir, esta persona se cuidó mucho y sin embargo es un cáncer, y va a haber otras situaciones en las cuales una persona no se cuidó del todo y no generó un cáncer. Esto puede pasar, es verdad, porque nada en medicina es absoluto, pero sí estadísticamente puedo yo decir que mientras más factores de riesgo yo detenga, mi probabilidad de hacer cáncer crece mucho. Entonces, es mejor ir a la segura, ¿no? Mejor me cuido, mejor tengo mis prevenciones, mejor hago mis chequeos constantemente para evitar yo tener esta enfermedad que lamentablemente toma vidas. El cáncer sí toma vidas. Entonces, mucho cuidado con esto, no se confíen si es que hasta el momento no han experimentado nada, siempre hay factores de riesgo que predisponen a uno a hacer la enfermedad. Recuerden siempre en medicina, nada es absoluto. Siempre hay probabilidades. Nos manejamos siempre por probabilidades. Entonces, si tenemos estos factores de riesgo en nosotros como vida diaria, la probabilidad de hacer cáncer incrementa notoriamente. ¿Qué tipo de factores de riesgo tenemos? El consumo de alcohol, sobre todo el consumo de alcohol excesivo. La dieta tiene mucho que ver. Estos consejos de evitar los embutidos, las carnes, tiene cierta relación también con el cáncer. No es malo hacerlo, pero obviamente no en exceso. La edad, como ya hemos mencionado, justamente es un factor de riesgo muy importante. A mayor edad, los mecanismos de defensa del cuerpo disminuyen y por tanto nos predisponen a hacer más un cáncer. Las hormonas, y esto lo voy a tocar en un punto también de lo que son anticonceptivos orales o el tratamiento para la menopausia. La inflamación crónica. Aquí un pequeño detalle. La obesidad, por ejemplo, se considera como un estado de inflamación crónica. Es por eso, y esto lo voy a tocar en la diapositiva de obesidad, que hay tanta relación entre obesidad y cáncer. Hay muchas personas que son obesas y ya el ser obeso es un factor de riesgo para generar cáncer también. Y vamos a tocar que son 13 tipos de cáncer que están en riesgo por ser obeso. La inmunosupresión también tiene mucho que ver. Cuando el sistema defensivo se deprime por una enfermedad determinada o por tratamientos determinados, mi cuerpo ya no tiene ese mecanismo de defensa para defenderme de mí mismo cuando empieza a fabricar células anómalas. Por eso es tan importante comer bien, nutrirme bien, para tener un buen sistema defensivo que me defienda de todo. La luz solar, la radiación ultravioleta, sobre todo en el cáncer de piel, la obesidad que ya habíamos mencionado, la radiación, aquellos que trabajan con rayos X o trabajan en lugares que tienen radiación importante. Sustancias en el medio ambiente que causan cáncer, sobre todo lo que son sector de minería, petroleras, y el humo de tabaco que sí o sí está en relación a esto. Muy bien, vamos a comentar un poquito sobre los cánceres más frecuentes en el Perú. Miren ustedes, esta información es del Ministerio de Salud del año 2021 y no está del todo desactualizada porque hay bastantes cosas que podemos tocar. Es la primera causa de muerte entre los peruanos. O sea, miren esto, el cáncer no es ninguna condición médica, digamos, que debamos desestimar. Es una condición médica que tenemos que tener mucho cuidado porque, como les digo, cualquier persona puede tener esta posibilidad y más aún si hay componentes como los factores de riesgo que hemos visto. El diagnóstico preventivo y temprano reduce la mortalidad, por supuesto que sí. Cuanto más prevengamos este tipo de males o cuanto más temprano lo detectemos, mejor para nosotros. Siempre es como ese dicho del árbol chiquito, ¿no? Cuando tratas un árbol pequeño con la rama endeble, es más fácil enderezar un árbol pequeño que un árbol grande. Entonces, si tenemos un cáncer detectado y lo detectamos chiquitito, es muy probable que este cáncer no nos produzca daño, no nos haga nada porque vamos a poder vencerlo. Pero si ya lo agarramos, cuando está bien grande, bien incrementado, bien desarrollado, la posibilidad de hacer algo por esa persona reduce notoriamente. En varones, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Según estos datos del ministerio, el cáncer de próstata. Ese es el más frecuente en varones de 55 años a más. ¿Cómo detectamos este cáncer tempranamente? A través de los exámenes de sangre, el PSA,
y el tacto rectal. Yo sé que puede haber un tabú entre nosotros referente a este tema del cáncer de próstata y el tacto rectal, pero lo más idóneo siempre para la detección precoz de este tipo de males es el tacto rectal. ¿Por qué, señores, los caballeros que me acompañan en la ponencia del día de hoy? El urólogo, que es el especialista que ve este tipo de males, puede palpar la contextura de la próstata al momento de hacer el tacto. Entonces, si el urólogo detecta una próstata blandita, como la palma de la mano, es lo que los semiólogos antiguos nos enseñaban en la escuela de medicina. Si yo palpo una próstata muy, muy endeble, muy suavecita, como la palma de mi mano, es una próstata normal. Una próstata con cáncer es una próstata dura, pétrea, con, digamos, con espículas, incluso algunos dicen tienen puntitas. Entonces, ahí sí es importante dejarse hacer el tacto rectal porque ahí el especialista va a saber frente a qué se está enfrentando. El examen de sangre nos da un apoyo al diagnóstico, pero no nos da necesariamente el diagnóstico confirmatorio. Es por tanto tan importante el tema del tacto rectal. Si bien el cáncer de próstata se manifiesta más en los varones a partir de la edad que menciona la diapositiva, a partir de los 40 años, ya todo varón tendría que ir empezando a hacer sus chequeos anuales, porque a partir de esa edad es donde empieza ya a haber estos incrementos de próstata que son normales y que al momento de incrementar en algunos varones podría haber la posibilidad de hacerse un cáncer. El cáncer de colon también es un cáncer muy, muy frecuente, tanto en varones como en mujeres, de 55 a 70 años. Aquí lo que la bibliografía recomienda es que se hagan siempre chequeos cada 5 años con colonoscopías. Eso lo detecta también el médico tratante. Es tan importante por eso el tema preventivo. Cuando ustedes hagan sus chequeos, no solamente vayan al médico para tratarse una enfermedad del momento, siempre es muy importante que también vayan al médico para fines preventivos. O sea, para que se les tome la presión, para que se hagan exámenes de sangre, para que tomen alguna plaquita, o en estos casos, con los señores que son mayores de 55 años, alguna colonoscopía cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. En las damas, ¿qué cánceres tenemos de mayor frecuencia? Los cánceres de mama y el cáncer de cuello uterino. En el Perú, digamos, en mujeres son de los más frecuentes. El cáncer de mama es más frecuente en mujeres de 40 a 69 años y esto lo detectamos a través de mamografías. Las mujeres a partir de los 40 años, también así como los varones con el urólogo, tienen que las mujeres que ir al ginecólogo para que el ginecólogo evalúe la posibilidad de hacerse una mamografía o otro examen que pueda hacer las veces de la mamografía como una ecografía mamaria también. ¿Quién define qué se hace o qué no se hace? El ginecólogo a través de la evaluación médica. No en todas las mujeres van a hacerse la mamografía en un primer momento. Puede que de repente primero empiecen con la ecografía, pero lo idóneo es hacerse estos exámenes porque ahí se empiezan a detectar los indicios de una posible lesión que pueda ser cáncer al final. Recuerden nuevamente, por favor, los cánceres tempranos se pueden detectar también con estos medios de diagnóstico y son eliminados fácilmente si son detectados chiquitos. En el tema del cuello uterino, el cáncer de cuello uterino es más frecuente en mujeres de 25 a 64 años de edad y acá sí ya hay una causa específica, causado por el virus del papiloma humano. Esto lo detectamos a través del Papa Nicolau. ¿Cuándo deberían hacerse los Papa Nicolaos las mujeres? Tendrían que hacérselo ni bien ya inician la edad sexual, la actividad sexual, una vez al año. Una vez al año tendrían que hacerse su Papa Nicolau para poder hacer los descartes una vez hayan iniciado su actividad sexual. Tenemos la ventaja, sin embargo, de que en el tema del cuello uterino ya hay vacunas que pueden ayudarnos a prevenir ese tipo de cáncer. En el tema del estómago es igualito, es frecuente en varones y mujeres a partir de los 55 años y aquí los mecanismos de detección es a través de las endoscopías. Si bien estos cánceres no son tan frecuentes como sí lo son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, la próstata y el colon, igual es importante siempre ir al médico para que, acorde a la evaluación, se puedan tomar los exámenes correspondientes. Muy bien, y ahora sí vamos a tocar la parte de las recomendaciones generales. ¿Cómo prevenimos el cáncer? Y lo vamos a prevenir específicamente dejando de hacer ciertas cosas y fomentando más bien hacer otras cosas. Y aquí vamos a detenernos en el primer consejo, que es el evitar el tabaco y o no fumar, perdón. ¿Qué se ha visto en relación al tema del tabaco, al humo del cigarro y al hábito de fumar?
La gente que usa productos de tabaco está o que está regularmente alrededor de humo, lo que conocemos como el fumador pasivo, aquella persona que vive con alguien que fuma y tiene pues que oler el humo del tabaco que la otra persona fuma, ya esas personas tienen un riesgo de cáncer porque los productos del tabaco, del humo que producen, tienen compuestos que dañan el ADN de la persona. Como habíamos mencionado, uno de los mecanismos para generar cáncer es que mi ADN se dañe. Y el humo del tabaco tiene muchos aditamentos, metales pesados, tóxicos, que cuando entran en contacto con mis células las pueden dañar. Y una persona que tiene este hábito, pues le da más chances a dañar su propio ADN y al final, pues, generar esta enfermedad. El uso del tabaco favorece la aparición de muchos tipos de cáncer. Miren acá, no solamente es pulmón, también puede haber cáncer de laringe, de boca, de esófago, garganta, vejiga, riñón, hígado, estómago, páncreas, colon y recto. Incluso incrementa la posibilidad de ser cáncer del cuello uterino, así como las leucemias. O sea, no es poca cosa el hábito de fumar. El fumar constantemente y específicamente, o especialmente, mejor dicho, las personas que fuman 20 cigarros al día o más, tienen este riesgo incrementado. Por favor, es muy importante que tengan esto presente porque el hábito de fumar en sí no provee, digamos, un beneficio al cuerpo. Sería recomendable que si usted fuma, progresivamente deje de fumar. Obviamente no le vamos a pedir que no fume o deje de fumar de la noche a la mañana porque eso es un tema muy difícil, pero sí progresivamente dejar de fumar porque justamente estamos viendo aquí que puede fomentarse un cáncer por este hábito. En el tema del alcohol, por más de que parezca un tema controversial, lo mencionamos igual porque esto está mencionado en las guías, en la bibliografía y también como datos estadísticos. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de presentar varios tipos de cáncer. También aquí miren, boca y garganta, laringe, esófago, colon y recto, el hígado y en las mujeres aumenta la posibilidad de hacer cáncer de mama. ¿Qué dicen los estudios referente a la cantidad de alcohol que se puede beber o no se puede beber? Según algunos estudios, muestran que 3 o más bebidas alcohólicas al día aumentan el riesgo de cáncer de estómago y de páncreas. Dos cánceres que de alguna manera tienen cierta importancia, ya que sobre todo el cáncer de páncreas es un cáncer que no se suele detectar tan rápidamente. Se detecta ya cuando la persona tiene el cáncer bien avanzado. Lamentablemente es uno de los pocos cánceres que es difícil de detectar y si tenemos este dato, no deberíamos darle la chance a que se genere un cáncer si es que estamos tomando alcohol. Por tanto, sí, siempre es recomendable beber con moderación, abajito dejado lo que es beber con moderación, menos de 2 bebidas en varones y menos de 1 bebida en mujeres. También existe evidencia que el consumo de alcohol aumenta el riesgo del cáncer de próstata, sobre todo en varones. También las bebidas, todas las bebidas alcohólicas, todas tienen esta asociación con el cáncer. No es que el whisky es mejor porque me da menos resaca o la cerveza es peor porque da más resaca. No. Según este estudio de lo que es la página de cancer.org, indica de que cualquier bebida alcohólica tiene la posibilidad de generar cualquiera de los cánceres que hemos visto. Entonces, la recomendación aquí es evitar el alcohol en la medida de lo posible. Si usted toma bastante, igualmente, de manera progresiva, podemos ir dejando también de Creo tomar que ya esta me bebida. gustaron las receta ya, pero igual le pedí Como examen. tercera recomendación, esto sí es bastante general, pero vamos a dar puntos bastante específicos y, digamos, puntos clave, perlitas, como le decimos, referente a lo que es el estilo de vida saludable. Como ya hemos visto, la obesidad está en relación a varios tipos de cáncer. En un momento vamos a ver que son 13 tipos de cáncer, por lo que mantener un peso saludable ayuda a prevenir la aparición. No es que todas las personas con obesidad van a hacer cáncer en algún momento de la vida. Como mencioné también al inicio, la probabilidad de hacer cáncer aumenta. Y por eso hay estudios que demuestran que el tener obesidad puede, digamos, dar mayor chance a que llegue un cáncer determinado de los que vamos a ver en un momento. ¿Qué hay que hacer? La actividad física mínimo 30 minutos al día, 3 a 5 veces por semana. Ahora, cuando hablamos de actividad física, aquí no hablamos necesariamente de un ejercicio como tal, o sea, no es hacer una maratón, trotar hasta extenuarnos. Acá hablan de actividad física. Y cuando hablamos de actividad física, yo específicamente me gusta referirme como a toda actividad que me produzca placer o me produzca relajo. Por ejemplo, yo no puedo considerar como actividad física en el tema del juego de competencia, por ejemplo. Si bien es cierto, hay una actividad que se genera, la persona cuando juega fútbol por una competencia, como vemos en los partidos de fútbol de la Liga Peruana o cualquier otra liga,
no están felices jugando o relajados jugando, salvo sea Messi, pero la mayoría está estresado. Por tanto, yo eso no le considero como una actividad física propiamente. Tiene que ser una actividad que a mí me relaje hacer. Caminar en el parque, hacer un pequeño trote, nadar, canotaje, jugar básquet con los amigos, o siempre y cuando sea algo de una actividad lúdica, eso es actividad física. Mínimo 30 minutos de 3 a 5 veces por día. Lo que usted va a ver cuando empiece a hacer actividad física es que su resistencia va a aumentar. Y conforme vaya aumentando su resistencia, el tiempo que va a ser minutos de ejercicio va a aumentar y también la frecuencia como tal. Aquí no hablamos, insisto, de hacer una actividad extenuante o una actividad que me genere tensión, estrés u obligación de hacerlo. Acá la idea es siempre trabajar el cuerpo, acá la idea es principalmente no fomentar el sedentarismo, o sea, no estar frente a la tele comiendo algo y dejando que el día pase, ¿no? Por eso es tan importante luego de trabajar, o incluso hay personas que mencionan antes de trabajar, hacen actividad física. ¿En qué momento del día debes hacer actividad física? Es bastante controversial, pero hay de dos bandos. Algunos dicen que mejor antes de empezar el día, otros dicen que después de empezar el día. En lo personal, considero que es mejor al final del día porque el cuerpo ya está activado para al final del día. Y los músculos ya entrenados, ya activos, pueden, digamos, hacer la actividad física mejor. ¿Y qué tiene a favor los que hacen deporte en la madrugada o en la mañana? El hacer deporte ya los activa bastante para empezar el día muy bien. Entonces, ambos lados tienen sus beneficios. Entonces, esto ya es a elección de cada persona. Además de esto, obviamente, también tenemos que tener una dieta saludable y balanceada, rica en verduras y frutas, con algunas leguminosas como frijoles o lentejas. Todos los alimentos que tengan fibra van a evitar en gran medida lo que es el cáncer de colon. ¿Cuál es un factor de riesgo? Y esto no es para diapositivas y quienes estén quedando, agradezco mucho su tiempo. El estreñimiento también es un factor de riesgo para cáncer de colon. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de un pequeño mecanismo llamado inflamación crónica. Entonces, personas que no tienen el hábito de comer vegetales, frutas, que contienen fibra y tienden a ser estreñidos, esas personas a largo plazo podrían tener esta posibilidad de tener un tipo de cáncer de colon. Por eso es tan importante la alimentación saludable. Consuma cereales integrales, evite el consumo de bebidas azucaradas básicamente por el aumento de peso. Los alimentos ultraprocesados como golosinas, snacks, salados, pastelitos, galletas, el consumo, digamos, unitario, una que otra vez, no tiene nada de malo. El problema es cuando es en exceso. Siempre en exceso todo es malo, como dice la abuelita. Evitar la carne procesada, como embutidos, salchichas, carnes saladas y limite el consumo de carne roja. ¿Hay relación entre estos productos y el cáncer? Sí, se ha encontrado que hay una relación no del todo conectada, pero sí puede haber, sobre todo en personas que excesivamente comen embutidos, comen comidas ultraprocesadas, muy saladas o muy fritas en aceite recalentado, por ejemplo. Entonces, estas personas es muy importante que dejemos de comer este tipo de alimentos, que más bien favorezcamos el consumo de alimentos sancochados o al vapor para en lo que es consumo de carne al menos. Y aquí está la diapositiva que les iba a mencionar sobre el tema de la obesidad y los tipos de cáncer. El cáncer está asociado, o perdón, la obesidad está asociada a 13 tipos de cáncer. Miren ustedes aquí la imagen. Todos estos cánceres que ustedes están viendo aquí se pueden relacionar a la obesidad. Es por eso es tan importante mantener un peso saludable. En mujeres, el cáncer más asociado a la obesidad es el cáncer de mama. O sea, mientras más peso tenga la mujer, una dama, más probabilidad de hacer cáncer de mama. Si a esto le aumentamos la edad, si a esto le aumentamos el uso de tratamientos hormonales, si a esto le aumentamos la herencia, que de repente en el pasado mi mamá, mi abuela tuvo cáncer y bueno, yo soy hija de esa persona. Si otros factores de riesgo también pueden incluirse ahí, pero esos tres nomás que hemos mencionado ya me dan una probabilidad mucho mayor a hacer un cáncer de mama si es que no me cuido. En el tema de los varones, el cáncer de colon y recto está más asociado a la obesidad, justamente por lo que mencionaba yo acerca del sedentarismo, del estreñimiento crónico, etcétera. En mujeres, ¿qué se recomienda? Esto sí, quizás no lo sabían muchas mujeres, pero está bien que me acompañen el día de hoy. Fomentar la lactancia materna. Se ha visto estudios que hablan de la prevención del cáncer de mama en mujeres que lactan o han dado de lactar a sus bebitos
de 6 meses a 2 años o a más incluso. Entonces, y además no solamente fomentar la lactancia protege contra el cáncer de mama, sino también acá se ha visto que hay un menor riesgo de cáncer de ovarios. Entonces, estos estudios hicieron un comparativo, mujeres que daban de lactar con mujeres que no daban de lactar o lactaban menos. Y se vio que las mujeres que tenían un periodo mayor de 6 meses a 2 años tenían una menor incidencia de cáncer que mujeres que no lo hacían. Entonces, la lactancia materna no solamente es un acto de amor para el bebito y la mamá, que conecta el vínculo entre ambos, sino que también protege a la mamá. No solamente la mamá le da sus nutrientes, sus vitaminas, todo lo que el bebito requiere, sino que también en retribución la mamá se protege del cáncer de mama y de ovarios según este estudio. Entonces, es muy importante que fomentemos la lactancia materna cuando tengamos hijos. El uso de terapias hormonales. Aquí vamos a hablar de dos grupos. Las mujeres que están en tratamiento hormonal por una menopausia y las mujeres que se tratan de cuidar con anticonceptivos. Vamos a tocar primero el punto de las mujeres que tienen tratamiento hormonal por menopausia. La menopausia, pues como ya conocemos, es el cese de la menstruación con síntomas bastante fastidiosos como el dolor de cabeza, los bochornos, la labilidad emocional. Entonces, los ginecólogos, para evitar esos síntomas, suelen recomendar a las mujeres un tratamiento hormonal específico. Pero para hacerlo, los ginecólogos se aseguran de que la mujer tenga sus mamografías constantemente y también sus papanicolau's constantemente. ¿Ya? Ahora, es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque el uso de tratamiento hormonal puede fomentar en las mujeres el aumento del cáncer de mama. Es por eso justamente que no a todas las mujeres que tengan menopausia se les va a recomendar el tratamiento de terapia de reemplazo hormonal. Entonces, siempre es importante que una mujer con esta condición médica, por favor, acude al ginecólogo para poder determinar si amerita o no amerita esto. Y en el caso de las mujeres, los anticonceptivos hormonales también tienen cierta predisposición a hacer cáncer de mama si es que se toman de manera prolongada. Por eso es tan importante siempre acudir al ginecólogo para ver por cuánto tiempo yo puedo usar un determinado anticonceptivo. Y la idea aquí es variar quizá un poquito los anticonceptivos y no siempre abusar de uno para evitar justamente este riesgo del cáncer de mama. Siempre, por favor, acudir al ginecólogo cuando se trate de tratamientos hormonales. En el tema de la sobreexposición solar, aquí es muy importante mencionar que obviamente el cáncer que vamos a ver en este tipo de prevención, este tipo de recomendación es el cáncer de piel. Es muy importante evitar la exposición a la radiación ultravioleta porque justamente la radiación ultravioleta me va a generar daños a las células, al ADN de las células también en ciertos casos. Y esto, pues, cuando estoy constantemente yendo a la playa o trabajando en sitios donde me expongo al sol y no uso mi ropa, mi bloqueador, o no estoy bajo la sombra, mi piel, pues, en efecto, va a verse perjudicada. El bronceado, y aquí lo hablo por las personas, los participantes que están aquí, el bronceado no es un... Yo sé que estéticamente se ve bonito el bronceado porque la piel se ve más oscura, hasta cierto punto más atractiva, ¿no? Por eso hay bronceadores artificiales. El bronceado lamentablemente no es algo atractivo para el cuerpo. El bronceado es un acto de defensa del cuerpo para protegerse de la radiación. El cuerpo se pone más oscuro porque empieza a fabricar más defensa, más melanina para justamente evitar que el sol me afecte tanto. O sea, si uno se broncea por el sol, no es porque que me esté sintiendo saludable, es porque mi cuerpo me está defendiendo del sol. Entonces, en una de esas, puede darse que esta replicación de células que producen esta melanina, o se aumente la fabricación de melanina en el cuerpo, puede que empiece a dar una alteración a nivel celular por el ADN dañado por el sol y devenga después en cáncer de piel que se puede ver pues en formas de melanoma, de carcinoma de vasos celulares, en fin, un montón de cánceres que se pueden generar justamente por la radiación. Entonces, por favor, si es que vamos a ir a la playa o si es que vamos a trabajar en un ambiente expuesto al sol, siempre, por favor, protéjanse con la ropa adecuada, protéjanse con bloqueadores solares que tengan un mínimo de FPS 30. Siempre cuando vayan a la farmacia a comprar sus bloqueadores, asegúrense que diga FPS mayor a 30. Ese es el mínimo indispensable o requerido para poder decir es un buen protector solar y siempre garanticen en la medida de lo posible que proteja tanto para radiación A como radiación B. Esto, bueno, en algún otro momento quizás si se da la oportunidad se puede explicar un poquito, pero esa es la recomendación principal.
que su bloqueador solar tenga un FPS, que en siglas es factor de protección solar, mayor a 30 y que proteja tanto para radiación A y radiación B. Otra recomendación importante es que se puedan evitar la luz solar en la medida de lo posible entre el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, siendo las 12 de la tarde el horario donde es el acme de la radiación, porque el sol está en su máximo cenit, está bien arriba y no hay sombra. Una recomendación que puede comentarse al respecto es esa famosa prueba de la sombra. Si mi sombra es más pequeña que yo, es porque el sol está bien potente y debo yo buscar refugio para que no me choque tanto. Si mi sombra está más grande que yo, es porque quizá el sol está menos potente. Y también es importante ver las páginas del CENAMI que me dicen cuánto es el índice de radiación ultravioleta del día. Recuerden que índices mayores a 5 o 6 ya son considerables y en Lima pues casi permanentemente estamos por encima de 10. Entonces, mucho cuidado siempre con esos datos que nos lanzan el CENAMI. Evitar algunas infecciones. Como habíamos mencionado anteriormente, algunas infecciones sí pueden generar algún tipo de cáncer. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, por ejemplo, puede generar algún tipo de cáncer de estómago. No es frecuente, pero sí puede dar algún tipo de enfermedad. El Helicobacter pylori es una bacteria que se puede encontrar muy fácilmente en el agua, en las cañerías, y el 80% de personas puede llegar a contagiarse con esto, pero no van a ser síntomas. Un pequeño porcentaje de estas personas sí hacen síntomas por esa bacteria y aún un más pequeño porcentaje puede hacer la enfermedad como tal. Entonces aquí sí es importante hacerse chequeos constantemente si es que hay algún síntoma estomacal como ardor constante, como náuseas, síntomas de dispepsia, etcétera. En el caso de otros virus, por ejemplo, el virus de hepatitis B, hepatitis C, el virus del papiloma humano, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, también son propensos a hacer otros tipos de cáncer. Los de hepatitis pueden ser cáncer de hígado, el PBH puede ser el cáncer de cervix, de cuello uterino, y el de inmunodeficiencia humana, un cáncer específico llamado sarcoma de Kaposi, que bueno, no es el tema ahora, pero puede generarse si es que nos contagiamos de esta enfermedad. Por eso es tan importante el tema preventivo aquí también. Finalmente, en cuanto a la detección temprana de la enfermedad, recuerden las damas, por favor, cuando empiecen, cuando hagan su aseo personal, cuando estén bañándose o cuando estén descansando, siempre, por favor, el autoexamen de mama. Esto es una práctica muy importante en las mujeres porque cualquier tumoración, cualquier bolita que puedan percibir, siempre es importante ir al médico. Cualquier lesión, cualquier aparición de un bulto a nivel de la mama, por favor acudan a su centro de salud para que el médico haga los descartes correspondientes. No toda tumoración es un cáncer, eso es verdad. También hay señales que pueden darme una alerta, digamos, de por qué, si es que puede haber de repente algún cáncer, pero siempre es importante prevenir. La mayoría de tumoraciones que vamos a encontrar no necesariamente son cáncer, pero ante la duda o ante el riesgo que hemos mencionado, sí es importante la autoevaluación. Entonces, siempre las mujeres, por favor, examínense a sí mismas cuando tengan la oportunidad. En mujeres y también en varones también es válida el autoexamen de piel. Sobre todo hay que tener mucho cuidado si somos personas que trabajamos en el sol o bajo el sol y no tenemos mucha protección, o somos personas que somos asiduos usuarios de las playas. Siempre es importante ver si es que tenemos algún tipo de lesiones nuevas en el cuerpo, ¿no? Lunares nuevos o lunares extraños, ¿no? Los lunares que son, digamos, malignos, por así decirlo, no son lunares bonitos, como los que tenemos en la piel algunos, ¿no? Lunares circulares, negritos. Los lunares malos normalmente son lunares grandes, bien deformes, algunos sangran o algunos pican, son de muchas coloraciones, por ejemplo, incluso son de varios multicolores, y son nuevos. Normalmente son lunares que, digamos, no estaban antes y ahora sí están. Entonces, mucho cuidado cuando tengamos la aparición de lunares nuevos, que por ahí podamos tener la sospecha. Por eso hablamos del autoexamen de piel. Aquí los varones y las mujeres, si ven que tienen alguna lesión nueva, acudan al médico para poder hacer los descartes correspondientes. ¿Y cuándo hacerme los chequeos? Como habíamos mencionado ya en las diapositivas anteriores, damas y varones, si tengo entre 50 y 74 años, acudir al servicio de salud para la detección del cáncer de colon y recto a través de los exámenes de heces, para ver si es que hay sangrado en las heces, o la colonoscopía, que normalmente en estas edades se hace cada 5 años.
De acuerdo a lo que el profesional haya detectado, va a dar sus recomendaciones. En el caso de las mujeres, recuerden el tema de los chequeos para las mamas. A partir de los 40 años ya hay que acudir al ginecólogo para poder hacer un descarte de patología mamaria, ¿sí? Acá recomiendan hacerse las mamografías cada 2 años. Depende, obviamente, cada persona. A veces se recomienda cada año también. Y de acuerdo a los hallazgos se va a hacer la recomendación. En el caso de los varones, mayormente aquí el tratamiento, los chequeos se hacen básicamente para el tema prostático a partir de los 40 años. La consulta es con el urólogo. Y en el caso de las damas que ya hayan iniciado su vida sexual, siempre una vez al año háganse los exámenes de Papa Nicolau para lo que es el cáncer de cuello uterino. Los Papa Nicolau básicamente detectan células anormales a nivel del cuello uterino para ver si es que en efecto se puede anticipar o se puede, digamos, prever alguna alteración futura, ¿no? Si hay células anormales, ya el médico determinará qué procedimiento hacer. Se da el estadio, pero recuerden, por favor, lo más importante de esta charla es que la detección temprana salva vidas. En varones, en mujeres, lo más importante es prevenir siempre. La prevención es lo primero que debe realizarse. Pero si en caso ya tuviésemos ya la condición médica generada o ya establecida, lo más importante después de la prevención es la detección precoz. Siempre hemos tenido una cultura, como peruanos, siempre hemos tenido la cultura de curar todo, ¿no? Y de hecho ven al médico como la persona que cura. Y no está mal, el médico debe curar, pero también el médico debe aprender a fomentar la prevención. Entonces, si no hablamos de estos temas de prevención, al final pues no estamos ejerciendo bien la medicina. Entonces, deberíamos cambiar siempre ese chip de más que curar, el tema es prevenir. No esperar a que nos dé algo recién para acudir al médico. Siempre ir al médico cada cierto tiempo, una vez al año incluso, para poder hacerme los chequeos que correspondan y así yo detecte más tempranamente alguna condición médica. Y recuerden siempre que prevenir es mucho más importante que curar, incluso en términos económicos. Prevenir es muchísimo más barato que tratar una enfermedad. Entonces, en términos económicos, en términos sociales y en términos emocionales, siempre, por favor, prevención y detección temprana de estos males. Con eso he terminado, doctor Brian. Le agradezco mucho la ponencia. Quedo atento a sus preguntas. Doctor Julio, excelente. Hay algunas preguntas que nos han realizado los asistentes. Le voy a ir comentando. En primera instancia, hay una consulta bien interesante y dejo igual la aclaración, ¿no? El día de hoy lo que nosotros estamos revisando precisamente son recomendaciones generales acerca de la prevención del cáncer y de esta forma qué cosa estamos tratando de abordar, algo bastante macro. Lógicamente, hay diferentes tipos de cáncer, hay diferentes tipos, digamos, de manejos, de tratamientos y etcétera, que son importantes revisar, ¿no? Y que definitivamente esta ponencia no va a alcanzar a poder abordar esos temas muy específicos. Sin embargo, sí, claramente el doctor Julio va a responder estas consultas, pero queremos que nos enfoquemos en esta parte tan bonita, tan hermosa que es la prevención, ¿no? Que es a donde nosotros apuntamos, ¿no? Nuevamente reitero, claramente hay tratamientos, existe la radioterapia, la quimioterapia y etcétera, tratamientos para poder combatir el cáncer, pero a donde nosotros vamos apuntando y sobre todo como somos especialistas en salud ocupacional, es a la prevención. Ok, entonces, doctor Julio, una de las consultas es, ¿y el uso de la ecografía prostática versus el tacto rectal? Y entiendo que la intención de la pregunta es, ¿podría yo elegir en lugar de un tacto rectal que para de repente muchos varones es como que, wow, algo escandaloso, ¿no? Algo que podría ir en contra de su virilidad, ¿no? Que claramente sabemos no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, pero una opción de repente, digamos, no tan invasiva, ¿no? En lugar de ello, usar una ecografía. ¿Qué opina, doctor? ¿Qué dice la bibliografía, la literatura de este tema? Bien, gracias por la pregunta, doctor Brian. Justamente hacíamos mención acerca del tacto rectal y acerca de lo que puede ser un tabú en varones, ¿no? Eh, de lo que he podido revisar acerca de las posibilidades diagnósticas
que no incluyan ese tipo. Sí había leído acerca de las ecografías transrectales o prostáticas justamente, pero una conclusión que sacaba al menos un estudio era de que no incrementaba la forma de clasificar el cáncer que sí lo tenía el tacto rectal. Entonces, siempre la ayuda diagnóstica o los apoyos en imágenes son, digamos, como eso, son apoyo al diagnóstico. Entonces, aquí al menos la parte de exámenes auxiliares, pues eso son auxiliares, más que, digamos, dar un diagnóstico, apoyan al diagnóstico. Entonces, siempre, hasta el momento, al menos no ha habido un consenso claro de si es que va a reemplazar algo el tacto, porque el tacto sí, de alguna manera, puede darme mayores indicios por la contextura, por el tipo de forma que tiene una próstata que posiblemente sea cancerosa. En la ecografía me puede dar el tamaño del tumor, me puede dar de repente el volumen del tumor, incluso si es de una masa, digamos, más compacta o no, pero la forma, estructura como tal, solamente la puedo ver con el tacto. El examen de sangre también me ayuda a ver si es que este tumor es un tumor que produce bastante hormona de PSA o es un tumor que no produce PSA, pero en experiencia sí puedo mencionar que hemos encontrado, al menos en mi experiencia como médico en hospitales, sí puedo mencionar de que ha habido veces donde hay pacientes que tienen el diagnóstico del cáncer de próstata con niveles bajos de hormona PSA, así como también hay personas que tienen elevados niveles de PSA, 16, 18 niveles, y la próstata no tiene cáncer. Entonces, siempre al menos lo que nos han dicho es tratar de, en todo caso, tener unidad clínica. ¿Se puede usar el tacto? Sí. ¿Se puede llegar también a la ecografía? Por supuesto, porque puede ayudar al diagnóstico, pero clasificarlo como tal al menos es un poco controversial todavía. Sí, en efecto, hay bibliografía que habla de que hay un desfase, ¿no? O sea, siempre cuando uno va a hacerse un estudio de imágenes, sobre todo un estudio ecográfico, posiblemente muchas de las damas que nos acompañan en algún momento han escuchado, pues, en los chequeos ginecológicos cuando han quedado de repente en estado de gestación, acerca del más menos de la ecografía versus la edad gestacional que se saca después del FUR. Estoy tratando de hacer una analogía, ¿no? Con la pregunta que nos hicieron, puesto de que hay estudios, como decía el doctor Julio, que revelan una diferencia de 70 centímetros en relación a la realidad de la tumoración. Entonces, los estudios claramente por imágenes son bastante sofisticados ahora, pero ciertas limitaciones siempre van a haber, ¿no? Con respecto digamos, a la parte clínica, los gold estándar que se pueden llegar a, digamos, a precisar en ciertas patologías, ¿no? Ok, acá hay algo bien interesante, doctor Julio, y de todas maneras también es meritorio hacer un preámbulo, pero lo vamos comentando. Hay una experiencia de parte de uno de los colegas que refiere que un familiar suyo falleció a los 29 años a consecuencia del cáncer de testículos y qué tan probable es que alguien de la familia pueda tener algún tipo de cáncer. Tengamos presente algo muy interesante. O sea, si bien es cierto, la parte genética tiene un rol importante en el cáncer, en la mayoría de estos, a nivel, digamos, muy macro, es el 5% en realidad que se genera de herencia por parte del cáncer. Es decir, hay que revisar cuando se presenta un cáncer múltiples patrones en relación a, ok, esto podría llegar a ser hereditario o no, ¿de acuerdo? Y hay algunas recomendaciones bien importantes en relación a esto, ¿no? Primero, que el cáncer que se podría llegar a considerar que es hereditario, o cómo yo sospechar que es hereditario, presenta por lo general tres patrones que diversos oncólogos han podido, digamos, coincidir y resumir como tal, ¿no? Uno de esos es la aparición de tumores a edad muy temprana, es sospechoso, lógicamente. Lo otro es la presencia de tumores bilaterales, lógicamente en aquellos órganos que lógicamente se presentan como pares, por ejemplo las mamas, por ejemplo los riñones, ¿no? Y finalmente la presencia de múltiples casos de cáncer en una familia. Ok, Doc, le dejo entonces a usted la pregunta, la respuesta, por favor.
Sí, en efecto, el tema hereditario también es un tema que es preponderante en el cáncer. Sí hay un componente hereditario en el cáncer como tal, por el mismo hecho que una enfermedad denominada genética. Y también es cierto, sin embargo, que hay determinados tipos de cáncer que tienen más impacto en el tema de herencia que otros. En el tema del cáncer en general, como dijo el doctor, sí, en efecto es un porcentaje bajo, pero hay determinados cánceres que sí pueden tener un mayor componente de tipo hereditario, como el cáncer de mama, por ejemplo. Esto sí tiene un componente un poquito más alto en el tema de herencia que otros tipos de cáncer. En el tema del cáncer de testículo es un poco más difícil que ocurra el tema hereditario porque aquí ya hablamos de otro tipo de estirpe de células. No hablamos exactamente de células que puedan tener un componente hereditario. Por eso justamente la edad tan joven en que su familiar lamentablemente tuvo este terrible suceso, ¿no? Aquí puedo hablar de repente de otros factores de riesgo, el tipo de germinación, células específicas que desarrollaron de repente de otra manera y que tienen otro tipo de estirpe, digamos. O sea, se desarrollan de manera diferente y no están tan en relación al tema hereditario. Esto sí también puede explicarse de esa manera. No podría yo decir a ciencia cierta de que esto va a volver a suceder en su familia nuevamente, porque este tipo de cáncer que usted me menciona, al menos no es de los que tienen o suelen expresarse de manera hereditaria. Aquí tenemos que entender también que hay tipos de herencia, esto no es el tema, pero hay herencia dominante, recesiva, o sea, cuanto más dominante es la herencia, pues más chance de presentarse en la familia, en el tema recesivo no tanto, ¿no? Y podríamos clasificar este tipo de cáncer de testículo como uno de los que no se presentan tan frecuentemente. Y por eso justamente no tiene este componente que yo mencionaba en la ponencia, que es la edad, el tema de los factores de riesgo. No, este tema es bastante puntual en ese sentido. Por eso no podríamos decir que esto se pueda heredar a 100% en otras personas. Excelente, doctor Julio. Eh, Hay algo que me viene en la mente y es importante compartirlo. Ya hace unos años han empezado a aparecer diferentes tamizajes que tienen que ver con el componente genético, sobre todo, lógicamente, muy destinado a aquellas personas que tienen estas sospechas o de repente tienen ahí un mapa genealógico, pues, en el que ha estado presente el cáncer, ¿no? Y lo que menciona el doctor Julio con respecto a los genes dominantes y recesivos también van por ahí, ¿no? ¿Por qué? Ya que es importante. Usted cuando converse con su oncólogo, pues él le va a preguntar cómo es la historia familiar en relación al cáncer, ¿no? O cuando llegue a conversar con un genetista. Y ahí es donde empezamos a de repente dilucidar y digamos proponer, oye, ok, sería bueno que te hagas este tipo de examen, ¿no? Entonces, lógicamente, la presencia de cáncer en diferentes familiares, por ejemplo, el cáncer de mama, que se empieza a estudiar a X cantidad de años, pero cuando ya está presente de repente en la mamá y la hermana, lo que generalmente los oncólogos recomiendan es bájale 5, 10 años para empezar a hacer tamizajes, ¿no? Porque, bueno, hay un aumento del riesgo por este antecedente familiar, ¿no? Pero bueno, le agradecemos un montón, doctor Julio. Hay una pregunta que nos dejaron de manera interna también que me pareció bastante interesante y mucho tiene que ver con el tema de moda, ¿no? Y esto es algo que no es nuevo, seguramente, ¿ok? Y es el tema del vapeo, ¿no? Porque ahora lo vemos inclusive a venta de gran escala, ¿ok? Uno se puede ir al Oxxo, al Tambo, etcétera, y ya los encuentras en la vitrina, totalmente disponible y a precios tan asequibles, ¿no? Entonces, creo yo que las personas, sobre todo los jóvenes, han visto una opción en lugar del cigarrillo al vapeo, ¿no? Para poder entrar en esta moda. Sin embargo, creo que hay riesgos potenciales que están presentes ahí. Le dejo, doctor, para que pueda comentar un poquito. Mire, justamente como usted bien haber dicho eso, es un tema moda, es un tema que últimamente estamos viendo que se está generando o que se está haciendo más frecuente, ¿no? En la juventud sobre todo. Ya hemos hablado de que el humo del tabaco sí o sí está muy
relacionado a fomentar el cáncer. Em, Sin embargo, en los vapeos y los cigarros electrónicos, aún no podemos decir a ciencia cierta que produzcan un determinado cáncer por el hecho de que aún tienen un tiempo de vigencia en el mercado limitado. O sea, estamos hablando de que es un producto que todavía tiene 10 años, 15 años quizá. No es tan largo. Hablamos, recién creo que cuando hay estudios más grandes, más de larga data, podríamos ya dar fe completamente de que esto sí puede, de alguna manera, generar algún riesgo de cáncer. Pero lo que sí se ha visto es que los cigarros electrónicos y los vapeos pueden dar algún tipo de, otro tipo de patologías. No estrictamente cáncer, aunque algunos estudios mencionan que sí lo produce, pero, por ejemplo, hablamos de las neumonitis químicas, inflamaciones del pulmón por productos químicos del vapeo. Estamos hablando de sustancias que no están destinadas a estar en el cuerpo de manera natural. O sea, al momento de inhalar algo, como esta sustancia de vapeo o el cigarro electrónico, le estamos metiendo al cuerpo, a nuestros pulmones, sustancias que en teoría el cuerpo no está preparado para recibir, como el oxígeno, el CO2 en algunos casos, etcétera. Entonces el cuerpo, es natural que el cuerpo quiera pues defenderse de alguna manera y ya se ha visto estudios que hablan de la neumonitis química e incluso en estudios en ratas se ha visto de que al inyectarlas con neumococo, los pulmones en las ratas expuestas al humo de vapor de cigarro electrónico vapeo, desarrollaban más neumonías que las ratas que no estaban expuestas. Entonces ya estamos viendo de que sí hay un daño producto de esto. Llegar al cáncer es un tema mucho más complejo porque requerimos más años de estudio para llegar a la conclusión, aunque de lo que estoy revisando en la bibliografía sí hay relación. Y podría ser, digamos, previsible, porque si ya me da daño en ciertas áreas que no son cáncer, tranquilamente podría dármelo cuando se hagan estudios macro, más largos y de más tiempo de estudio. Excelente, doctor Julio. Bueno, ya vamos terminando con esta ponencia, con esta jornada. Les agradecemos mucho la asistencia, la participación en un tema tan importante en prevención. Además, siempre, lógicamente, invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestros canales de comunicación. Tenemos ahí una comunidad por el WhatsApp en el que vamos avisando, comunicando ciertas jornadas que vayamos teniendo. Desde ya les digo que en la primera semana de noviembre vamos a tener de invitado al doctor César Dipul, que va a tratar el tema de cáncer ocupacional, así que seguramente va a ser bastante buena esa jornada. Y tengamos en consideración y hagamos siempre un llamado de prevención, sobre todo nosotros que somos colegas y que trabajamos en el día a día en esto, ¿no? Y tengamos presente que nuestra mejor herramienta en la lucha contra el cáncer es esta que venimos reiterando, la prevención. Entonces, ¿qué te queremos decir específicamente o en general de repente, ¿no? Es que comas saludable, es que intentes moverte un poco más, que evites lógicamente sustancias nocivas, tóxicas como el tabaco, que no te excedas con el alcohol, ¿no? Que trates de dormir lógicamente en la medida de lo posible 8 horas o cercanas a estas, que te realices chequeos médicos de manera frecuente, regular, al menos una vez al año y que definitivamente no ignores a los signos tempranos que puedan ir apareciendo en tu cuerpo. Tu cuerpo es muy sabio y te avisa, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que ya empiezan a tener intolerancia a ciertos alimentos, que sienten que su cuerpo ya no va como antes, ¿no? O sea, tu cuerpo ya te está dando señales, te está dando alarmas. Entonces, tienes que saber tú en qué momento, lógicamente, escucharlo, por así decirlo, y empezar a trabajar, lógicamente, en tomar medidas que claramente puedan ir en relación a una prevención, a un tratamiento, a una curación. Entonces, muchas veces sabemos que el cáncer toma muchas vidas, ha tomado vidas inclusive de familiares muy cercanos a nosotros, pero creemos que el cáncer definitivamente es vencible si lo detectamos a tiempo. Entonces, cuidémonos para poder tener una vida plena
y puede estar junto a los miembros que de repente, que seguramente queremos con mucho cariño, con mucho amor y queramos siempre tener mejores y más duraderos momentos con ellos. Le agradezco mucho, doctor Julio, la ponencia que nos haya acompañado el día de hoy. La verdad que ha sido bastante fructífera. Creo que todos nosotros nos llevamos recomendaciones importantes y nuevamente invitarlos a que puedan hacer extensivas estas recomendaciones, ¿no? Para todas aquellas personas que posiblemente no sepan cómo prevenir, ¿no? Así que es importante hacerlo. De repente, unas últimas palabras de cierre, doctor. No, doctora, que le agradezco más bien la invitación, agradezco también a los participantes que me han acompañado el día de hoy. En efecto, la prevención, siempre he dicho eso, ¿no? Que prevenir es mejor que tratar, sin dejar de ser válido tratar también. En el tema económico, pues siempre es más rentable y es más saludable prevenir una enfermedad, mantener un estilo de vida saludable. Vamos a prolongar nuestra calidad de vida también al hacer esto. Y si en caso, pues tenemos el evento, ¿no? Que nos ocurre, una de estas lesiones, uno de estos males, siempre es importante la detección temprana precoz. Siempre es importante. Nunca esperar a que esto, pues, devenga en algo mucho más grande para poder recién actuar sobre esto, ¿no? Es algo que como profesionales de la salud tenemos que fomentar mucho más y es algo que tenemos que siempre inculcar a nuestros pacientes, ¿no? No solamente tratarlos cuando los estemos, cuando vengan enfermos, sino cuando estén sanos también. Ese es el consejo que puedo brindarles el día de hoy. Y les agradezco a todo su tiempo en la ponencia. Excelente. Entonces quedamos todos despedidos acerca de este evento, de esta jornada muy buena. Buen fin de semana para todos. Sigamos trabajando en prevención. Y recuerden que en la semana seguramente van a poder acceder a la grabación de este video. Les pedimos que lo puedan compartir a aquellas personas. Nuevamente decimos que posiblemente no saben todavía cómo de manera general evitar ciertos riesgos. Entonces, trabajemos en prevención compartiendo información que sea valiosa para ellos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.